Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A ver son algunos conceptos que tienen que ver con una operación nueva que vamos a definir. Pero la vez pasada definimos hicimos una operación ahí vacilona que se llamaba el producto punto o producto escalar, porque el resultado que nos daba era escalar. Hoy pues vamos a ver otra operación, que es una operación muy interesante. Esta operación sirve muchísimo en muchas partes, o sea, sirve para hacer muchos cálculos de una forma sencilla. Se conoce como el producto vectorial porque su resultado es un vector. Ok, voy a compartirles por aquí la pantalla y vamos a ver la definición de cómo se calcula esto, cuáles son las propiedades. Vamos a ver algunas cosas que podemos calcular de una forma sencilla con el producto vectorial. ¿Ok? Entonces hoy empezamos con la definición de producto vectorial. Es más común llamarlo producto cruz. Ese es un nombre muy común que se utiliza. Producto cruz. También se le puede llamar producto exterior. Producto exterior. Creo que lo más común son los dos primeros, producto vectorial, y la gran mayoría de gente le dice producto cruz, que es más rápido, ¿verdad? Entonces es más fácil aprenderse producto punto y producto cruz. Lo que dice la definición es esta. Bueno, si vamos a tomar dos vectores. Ojo, el producto vectorial solo se define para 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo un vector U, llamémosle U1, U2, U3, y un vector V, que es V1, V2, V3, dos vectores de R3, ok, entonces se define el producto cruz de la siguiente forma. Si yo quiero calcular el producto cruz, la idea, bueno, se le llama producto cruz porque para esta, digamos, multiplicación, lo que estaríamos utilizando es el simbolito que usábamos en la escuela, ahora para la multiplicación, la crucita. Ok, entonces en este contexto esa es una multiplicación distinta de la multiplicación cuando le ponemos punto. En este caso, para aprendérsela fácilmente, uno utiliza un determinante de una matriz 3×3, pero es una matriz un poco rara y en realidad no estamos calculando un determinante. Voy a poner en las primeras componentes de esa matriz los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila de esa matriz voy a poner el vector U, U1, U2, U3. Y en la tercera fila voy a poner el V1, el V2, el V3. Okay. Entonces, lo hago, o sea, hago el cálculo como si esto fuera una matriz normal y estoy calculando un determinante con respecto a esta primera fila. Entonces yo digo, el primer elemento que sí, lo voy a multiplicar por, quito fila, quito columna, U2 por V3 menos U3 por V2. Ok, ya terminé con el primero. Ok, el segundo tiene un menos antes. Entonces menos J por, quito fila, quito columna. Aquí no quite estas flechitas. Ok, multiplico este por este. U1 por V3 menos U3 por V1. Ok, última posición, K.
Okay, entonces más, voy a ponerlo aquí abajito, más K que multiplica A, quito fila, quito columna, este por este, U1, V2, menos U2, V1. Ok, lo puse tal y como lo calculamos, ¿verdad? Cuando hacemos un determinante. Sin embargo, bueno, formalmente cuando yo estoy multiplicando escalar por vector, debería llevar ese orden, escalar por vector. O sea que formalmente este escalar que puse aquí debería ir antes del vector. Pero lo seguí tal cual, ¿verdad? Para que vean que es exactamente el proceso para calcular el determinante. Entonces vean que lo que me queda es, voy a escribirlo ya ahora sí, escalar por vector. Escalar por vector. En este segundo podemos poner el menos adentro, le podemos dar vuelta a los sumandos, a los términos, como ustedes quieran. De pronto yo lo voy a poner así como menos U1, V3, menos U3, V1, ¿okay? Y eso es por J, más U1, V2, menos U2, V1 en K. ¿Okay? Lo que es lo mismo, el vector, que está formado por U2, V3 menos U3, V2. La otra componente es menos U1, V3 menos U3, V1. Y la última componente, U1, V2 menos U2, V1. Ok, esa es la definición, pero de ¿cuánto se lo van a aprender con esta fórmula? Es una fórmula muy grande y muy complicada, digamos, complicadilla de aprenderse. Lo más fácil es recordarse del determinante. La pongo IJK, pongo el vector U y el vector V. Y rápidamente uno lo puede calcular y decir, ok, en la posición I, este por este menos este por este. Ok. En la posición J, nada más hay que tenerle cuidado de que lleva un menos antes. ¿Va? Este por este menos este por este. Okay. En la posición K, este por este menos este por este. Y listo, así uno se lo puede aprender muy fácil y muy rápido. ¿Mm? Y así es como vamos a estar haciendo los cálculos. O sea, va a ser bastante rápido. Ok, ese es el que se conoce como el producto vectorial o producto cruz. Vean que al fin y al cabo esto no es, bueno, no es así como el determinante justamente de una matriz, ¿verdad? Porque esa matriz, bueno, tiene elementos raros ahí metidos, ¿verdad? Tiene vectores revueltos con números. Entonces es un poco extraño hablar de determinante de una matriz con estas combinaciones raras, pero se utiliza mucho para recordar cosas. Van a ver que en el futuro también van a encontrarse algunas fórmulas que es de pronto más fácil aprendérselas así, aunque sea una matriz, digamos, muy extraña. Que hagamos unos cálculos. Por ejemplo, recuerden, esto solo está definido para R3. Entonces yo tengo, por ejemplo, un vector que es el 1 menos 2, 4, y el otro vector que es 2 menos 3, 1. Y yo quiero calcular su producto cruz. Entonces, lo que hago para recordarme fácilmente es colocar el I, el J y el K y pongo los dos vectores. Pongo el U, pongo el V y digo, ok, en la primer componente es la I, quito fila, quito columna, es este por este menos este por este. Entonces, ya sea que haga la multiplicación de una vez, ¿verdad? Voy a poner menos 2 por 1, menos 2, menos 4 por menos 3, eso va a dar más 12. Okay, esa es la primera componente. Segunda componente de mi producto cruz. Voy por la posición J. Okay. La posición J lleva un menos antes, hay que tenerle cuidado a ese menos. Y es 1 por 1 menos 4 por 2. Ok, ya tengo la segunda componente. Tercer componente, posición K.
Entonces la tercer componente es 1 por menos 3, menos menos 2 por 2. Esos dos menos hacen un más, 2 por 2 es 4. Ok, ese es el resultado entonces de ese producto cruz. Vean que el resultado es un vector nuevamente, por eso se llama producto vectorial. Entonces me queda 10, esto es 1 menos 8 es menos 7, con el menos da positivo 7, y menos 3 le sumo 4 da 1. Ese es el producto cruz de esos dos vectores que estamos utilizando, ahora esos dos vectores que definí. No es complicado, nada más es recordar bien, bueno, la forma en que calculamos un determinante e ir viendo que lo que me va indicando arriba es en qué posición voy y nada más tenerle cuidado a la posición J, ¿verdad? Que la posición J siempre lleva el menos adicional, que igual lo lleva a las matrices, ¿verdad? El determinante de la matriz cuando lo calculo. Entonces nada más tengo que tener ese cuidado. Lo vacilón es que esta definición, ¿verdad? O sea, es un producto, si lo notan, un poco extraño. O sea, la definición es rarilla, ¿verdad? Y van a ver el montón de cosas que cumple el producto cruz. Cosas muy interesantes. ¿Ok? Voy a bajar y vamos a poner algunas de las propiedades que tiene esta operación. Ok, voy a tomar, vamos a ver unos cuantos vectores. Y sean el vector U, V y W, vectores de R3. Y voy a tomar, se me quitó el, y voy a tomar un número real. Este es un escalar real. Okay. ¿Se cumple qué? Okay. Primer propiedad. Si ustedes hacen producto cruz con un vector lleno de ceros, imagínense que una fila va a estar llena de ceros. Entonces, todas las operaciones que ustedes hagan, ¿verdad? Es siempre uno de arriba con uno de abajo, menos, uno de arriba con uno de abajo. Si todos los de abajo son 0, todas esas operaciones van a dar 0. Entonces, hacer U por el 0 vectorial da lo mismo que 0 vectorial, producto cruz U, y eso da el 0 vectorial. Ok. Esta operación no es conmutativa. O sea, si yo hago U cruz V, no da lo mismo que V cruz U, pero dan muy parecidos. La única diferencia es un menos. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Entonces, si le doy vuelta a los vectores, lo único que va a pasar es que el resultado me va a quedar con todos los signos al revés. Algo interesante. Y tiene una interpretación ahí vacilona. Ahorita más o menos la explico. Muy bien. Hay una especie como de, no sé cómo llamarlo, ¿qué es eso? Como una asociatividad rara. Bueno, pero voy a bajar aquí. Entre el producto escalar, o sea, el producto de un número real por un vector. Okay. Yo puedo, digámoslo así, sacar ese escalar y queda multiplicado por el producto cruz. Ese escalar lo único que está multiplicando es una de las filas de ese determinante con el que estamos calculando el producto cruz. Entonces, es como que yo sacara ese escalar y da exactamente lo mismo. Ok, hay una especie de distributividad del producto cruz con respecto a la suma. ¿Se acuerdan que el producto punto también lo cumplía? Bueno, el producto cruz también. Si yo hago U, producto cruz, V más W, hay una distributividad. Puedo distribuir el U, producto cruz, V, más U
producto cruz W. ¿Okay? Puedo distribuir. Esta es un poco rara porque, ¿cómo decirlo? Es como una especie de asociatividad, pero es muy extraña. Vean. Si yo tengo U, producto cruz V, producto punto W, entonces yo puedo asociar, ¿verdad? Ahí está asociado el U y el V. Yo puedo asociar el V y el W, pero se va a asociar así, o sea, es U, producto punto V, producto cruz W. O sea que los que encierran paréntesis son los que mantienen el producto cruz. ¿Mm? Muy interesante, ¿verdad? Un resultado muy interesante. No es asociatividad, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que es asociativo, es una asociatividad muy rara, ¿verdad? De hecho, justamente estoy diciendo más bien que no es, o sea, no estoy poniendo ninguna que haya asociatividad. Entonces, cuando tengo esas expresiones así, no puedo simplemente, digamos, quitar los paréntesis, ¿verdad? Porque los paréntesis ahí son importantes para decir en qué orden voy haciendo las operaciones. Vean qué interesante estos dos resultados que voy a poner. Si yo hago U producto punto con U producto cruz V, eso da 0. U producto punto con U cruz V me dan 0. Esos cálculos se pueden hacer, no son complicados hacerlos, o sea, uno puede darse unos vectores, ¿verdad? Estamos en R3. Entonces uno puede darse unos vectores y hacer los cálculos, ¿verdad? De pronto eso tal vez no lleve mucho trabajo y podríamos hacer uno de esos para que vean más o menos cómo, por dónde sale. Y esto da 0. ¿Qué quiere decir que el producto punto diera 0? Lo vimos la vez pasada. Que el producto punto de 0 quiere decir que los vectores son perpendiculares. Es decir, que lo que me está diciendo esta propiedad es que U es un vector perpendicular a U cruz V. Okay. U es perpendicular a U cruz V. Ya les digo, uno lo puede verificar, podríamos verificar ese no se ve tan complicado, ¿verdad? De hacerlo, tratemos de ver si lo logramos comprobar, ¿verdad? Voy a bajar aquí un poquito. Entonces digamos que U sea el vector U1, U2, U3. V es el vector V1, V2, V3. Si calculo U cruz V, sabemos que eso es coja I, coja J, coja K. De hecho fue la definición que di arriba. Si quisiéramos, la puedo agarrar de una vez de arriba. Pero para recordar, entonces en la componente I, este por este, U2, V3, menos este por este, U3, V2. Ok. Segunda componente, dijimos que lleva un menos extra, y es U1, V3, menos U3, V1. Ok, bueno, y la tercera componente me va a quedar aquí abajito. Tercer componente es esta, ¿verdad? U1, V2, menos U2, V1. ¿Ok? Quiere decir, entonces, que si yo quiero hacer el producto punto de U con U cruz V, eso es agarre el U, que es U1, U2, U3, y haga producto punto con esa expresión, ¿verdad? Que acabo de obtener, U2, V3, menos U3, V2. El otro distribuyamos el menos de una vez, menos U1, V3, más U3, V1. Y el último, U1, V2, menos U2, V1. Ok,
hago el producto punto, es decir, la primer componente del vector de la izquierda la multiplico por el primer componente del vector de la derecha. Y para ahorrarnos tiempo voy a distribuirla de una vez, ¿verdad? Ok. Lo distribuyo con respecto a la resta. ¿Qué me queda? U1 por U2V3 menos U1 U3V2. Más hago lo mismo con la segunda componente que la multiplico por las segundas, por la segunda componente del derecho que hay que distribuir. Okay, entonces me queda menos U1, U2, V3 más U2, U3, V1. Y hago lo mismo con la última. U3 lo distribuyo aquí al final. U3, U1, U3, V2 menos U2, U3, V1. ¿Okay? Y si todo sale bien, la idea es que tiene que funcionar, ¿verdad? Todo se debería cancelar. Vamos a ver. U1, U2, V3 está por aquí, ¿verdad? Negativo. U1, U3, V2 está por aquí positivo. Y U2, U3, V1 está por aquí negativo. Okay. Todo se canceló y me dio 0. Esa es la forma en que uno lo comprueba. O sea, todas estas operaciones, todas estas propiedades que les estoy dando, se pueden comprobar haciendo los cálculos, haciendo esto que estoy haciendo. Nada más de que no hacemos todos porque si no, de ahí no me alcanza el tiempo para dar la clase, ¿verdad? Ok. Siguiente propiedad. Si yo hago V producto punto con U cruz V, también da 0. V también es perpendicular a U cruz V. Ojo ese detalle. U cruz V es perpendicular a U y a V al mismo tiempo. Okay, vamos a ponerlo, eso es importante. Voy a ponerlo aquí abajo como una nota. Así. U cruz V es perpendicular a los dos vectores con que se formó. Perpendicular a U y a V al mismo tiempo. Eso va a ser importantísimo. Es decir, que si yo tengo un vector U, no importa cómo sea, tengo un vector V, no importa cómo sea, yo calculo el producto vectorial U cruz V y lo que me está dando es un vector que va a ser perpendicular tanto a U como a V al mismo tiempo. La diferencia, dijimos más arriba en una de las propiedades, que si yo calculo U cruz V y V cruz U, lo hago al revés, la única diferencia es un signo. Como es perpendicular, bueno, el signo lo que hace es tirármelo en la otra dirección. Entonces, para que lo tengan, digamos, de referencia de una vez, si yo hago U cruz V, de pronto me da ese vectorcillo. Podríamos hacerlo, creo que ese U cruz V me da para abajo más bien, porque lo estoy haciendo, ni lo pensé, ¿verdad? Y si voy a hacer el otro, creo que lo estoy haciendo al revés. Esto, hasta donde me acuerdo, esto en realidad no estoy muy seguro de lo que les voy a decir, pero creo que era así. Si yo tengo dos vectores U y V, para saber hacia dónde va el producto cruz, puedo usar la regla de la mano derecha. Y por ahí me están viendo, ¿verdad? En el video. Si su dedo índice es el U y su dedo medio es el V, su dedo pulgar les va a marcar hacia dónde se dirige el U cruz V. Con la mano derecha, ¿verdad? Índice es el U, el medio es el V,
El pulgar les va a decir hacia dónde va. Entonces yo creo que más bien aquí, como lo tengo, ¿verdad? Por allá va el U, por aquí va el V. El U cruz V es el de abajo. Y más bien el de arriba es el menos U cruz V. Ok, simplemente uno da en la dirección contraria del otro. Muy bien. Esa es la única diferencia. Siguiente propiedad. Vamos a bajar aquí un poquito. Siguiente propiedad. Esta propiedad no es tan fácil de ver de dónde sale. Nosotros hicimos una que nos calculaba algo parecido, pero sí era fácil ver de dónde salía. Esta no es tan fácil de ver de dónde sale. Vean, si recuerden que habíamos visto la vez pasada una propiedad para calcular el ángulo entre dos vectores. Era una fórmula con coseno. Vamos a encontrar aquí una fórmula que involucra el producto cruz y ahora va a ser con seno. Vamos a decir que si cita es el ángulo entre U y V, okay, entonces se cumple que seno de ese ángulo entre U y V da lo mismo que U cruz V con norma entre la norma de U por la norma de V. Okay. Vean que es muy parecida a la otra, ¿se acuerdan? La vez pasada hicimos la de coseno, voy a escribirla por aquí a la par. La vez pasada vimos que coseno del ángulo entre dos vectores es U producto punto V entre la norma de U por la norma de V. Okay. Aquí estamos encontrando una fórmula similar, pero que está usando el producto cruz. Esta fórmula, les digo, no es tan directa a ver de dónde sale. Voy a explicar más o menos de dónde sale, pero no voy a hacer todos los cálculos porque son un montón, me llevaría un gran rato. La fórmula inicia aplicando una propiedad, o sea, demostrando o verificando una propiedad previa. Pero necesitamos antes verificar algo. Y lo que se verifica antes, esto lo voy a poner en otro color porque esto es para encontrar esta fórmula. Primero se verifica que, y la propiedad que necesitamos es que si yo hago U cruz V, le saco norma al cuadrado, eso es exactamente lo mismo que la norma de U cuadrado por la norma de V cuadrado menos U producto punto V al cuadrado. Entonces uno arranca por ahí, ¿verdad? Demostrando que esa igualdad es cierta. La igualdad no es fácil de demostrar, o sea, sí es fácil, pero es muy larga. Se hacen demasiados cálculos. Voy nada más a mencionarles, ¿verdad? O sea, ¿por qué no la hago? Porque es muy larga, nos gastamos demasiado tiempo. Vean. Bueno, de hecho, U cruz V ya lo habíamos calculado aquí arriba. Ese no lo voy a volver a calcular. Por aquí está. Aquí está U cruz V. Entonces, aún así, aún copiando ese es U cruz V. Lo que me dice ahí es que quiero U cruz V con norma al cuadrado. No sé si se acuerdan la vez pasada también dijimos que la norma al cuadrado es simplemente lo mismo que hacer U cruz V por U cruz V. ¿Okay? Vamos a ver si aquí lo pongo. La norma de U cruz V al cuadrado era lo mismo que hacer U cruz V multiplicado por U cruz V. Eso quiere decir de que es esto, haciéndolo producto punto con el mismo. Eso es U2V3 menos U3V2 al cuadrado más
U1 V3 menos U3 V1 al cuadrado más U1 V2 menos U2 V1 al cuadrado. Okay, ese todavía no está tan feo, ¿verdad? Son puras fórmulas notables, podría elevarlas, simplificar y por ahí no va tan mal, ¿verdad? Recuerden que todo esto está hecho con U, que es U1, U2, U3, y V, que es V1, V2, V3. Ok, los que siguen no están tan feos tampoco en principio, o sea, yo hago la norma de U cuadrado, eso es hacer U por U, y U por U, o sea, multiplicar U por sí mismo, es hacer U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado. La norma de V cuadrado es hacer lo mismo pero con V. Y bueno, aquí es donde ya se empieza a poner feillo, porque tengo que hacer la norma de U al cuadrado multiplicado por la norma de V cuadrado. Y ahí es donde ya me está dando pereza hacerlo. U1 más U2 cuadrado más U3 cuadrado. Tengo que multiplicarlo por V1 cuadrado más V2 cuadrado más V3 cuadrado. ¿Ok? Bueno, y hay que multiplicar ahí todos con todos, ¿verdad? Me dan 9 términos. Eso ya no lo voy a hacer, ya ahí me aburrí, ¿verdad? Hasta el momento no va tan grave, pero ya ahí empieza a hacerse muy grande. Y lo otro es hacer U por V cuadrado, ¿verdad? Entonces uno puede hacer U por V al cuadrado es hacer U por V, que es U1 V1 más U2 V2 más U3 V3 y elevarlo al cuadrado. ¿Okay? Otros 9 términos, ¿verdad? Y bueno, ya cuando uno terminó eso, entonces agarra la igualdad, ¿verdad? Sustituye todo lo que encontramos aquí. ¿Okay? Hace todo eso, simplifica y se da cuenta que esas dos cosas son iguales, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer más porque me llevaría todo el resto de la clase a empezar a hacer todo ese procedimiento. Ok. Supongamos, ¿verdad?, que ya hicimos todo y verificamos que esta igualdad es cierta. Entonces, una vez que yo digo que es cierta, yo digo, ok, en la fórmula dice que U cruz V al cuadrado es lo mismo que la norma de U cuadrado por la norma de V cuadrado menos U por V cuadrado. ¿Okay? Este U por V cuadrado. Pero ¿quién es U producto punto V en esta fórmula? U producto punto V es la norma de U por la norma de V por el coseno de zeta. Lo cambio. Norma de U por norma de V por el coseno de zeta. Entonces yo digo, la norma de U cruz V cuadrado va a ser igual a la norma de U por la norma de V cuadrado menos la norma de U cuadrado por la norma de V cuadrado por el coseno cuadrado de zeta. Saco a factor común esas normas al cuadrado y voy a pasarlas a dividir de una vez. Paso a dividir la norma de U cuadrado por la norma de V cuadrado. Y aquí fue que lo saqué a factor común y lo pasé a dividir. Entonces, ¿qué me quedó? 1 menos coseno cuadrado. Y eso es en cuadrado. Eso es en cuadrado. Ok, norma de U cuadrado por norma de V cuadrado. Esto es seno cuadrado. Ok. Y por ahí entonces puedo, digamos, eliminar las raíces. Tampoco voy a justificar mucho que los signos, bueno, todo lo del lado izquierdo es positivo, aunque quite los cuadrados, ¿verdad? El asunto con seno es que seno a veces es positivo, a veces es negativo. Bueno, seno es positivo en los cuadrantes de arriba, donde está el ángulo que yo quiero, en 0A pi, ¿verdad? En los cuadrantes de arriba. Entonces, en principio, yo quito y digamos que no tengo ningún problema con con los signos y llegué, ¿verdad? Uy, y eso que no hice casi nada, ¿verdad? De lo que tenía que hacer. Me brinqué todo el proceso feo. Pero ahí está, la fórmula funciona.
Eso es para que tengan una idea de dónde sale la fórmula. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el problema con esta fórmula? Que si yo estoy encontrando el ángulo, tengo que calcular arcoseno. La vez pasada les pregunté arcocoseno y alguien me contestó, sí, que arcocoseno me devolvía valores en el primero y en el segundo cuadrantes, entre 0 y pi, y ahí era donde estaba definido el ángulo entre dos vectores. Perfecto. Pero ¿qué pasa con arcoseno? ¿En dónde me devuelve valores arcoseno? ¿En cuáles cuadrantes? No sé si es el primero y el tercero. No, no es el primero y el tercero. No se recuerdan. Seno era así. Y para definir la inversa cogíamos esta parte de acá. Y entre menos pi medios y pi medios. ¿Cuáles son los cuadrantes entre menos pi medios y pi medios? El segundo y el tercero. No. Aquí no, el primero y el cuarto, creo. Primero y cuarto, por aquí están menos pi medios. Vamos para allá. Por aquí está pi medios. Primero y cuarto. Ok, no me da exactamente dónde está definido el ángulo entre dos vectores, que es entre 0 y pi. Eso quiere decir que si yo estoy usando esta fórmula para encontrar el ángulo y me dio negativo, entonces tengo que buscar la otra solución de cuando trabajaba con un arcoseno. Una de las soluciones con seno era la que me daba la cálculo, ¿verdad? Arcoseno de lo que fuera. Y la otra era pi menos la que me da la cálculo. Entonces, si ustedes usan esta fórmula y cita les dio en el cuarto cuadrante, si cita da en el cuarto cuadrante, entonces no pueden usar ese, tienen que usar pi menos cita. Vamos a ver, no, ese ni siquiera me da porque está abajo. Vamos a ver, me dio aquí, me dio negativo, pi menos cita me va a dar de este lado. Uy, no, tienen que buscar. Sí, no les funciona ni siquiera así, ¿verdad? Eso es problemático cuando estoy trabajando eh, con ese ángulo. Ya me puse a analizar porque esa es la otra solución que da ¿verdad? Cuando yo estoy trabajando. Pero, ¿qué tendría que hacer? O sumarle pi, perdón, 2pi, pero me estaría pasando. Ok, bueno, no sé si lo notan, o sea, si hay un problema, ¿verdad? O sea, ya creí que era nada más la otra solución cuando resuelvo una ecuación con seno, pero ya estoy viendo que no, ¿verdad? Porque sí, cuando es con seno es pi menos la primera que me dio y ni siquiera me está dando todavía ahí. O sea, esto ni siquiera me está funcionando cuando me da negativo, ¿verdad? Tengo un problema, ¿verdad? No, esta fórmula no me da bonito cuando me da una solución en el cuarto cuadrante. Entonces, bueno, entre las dos fórmulas se debe preferir la de coseno siempre si lo que quieren es el ángulo. ¿Mm? Si lo que se quiere encontrar es el cita. ¿Ok? Entonces, no usen esta. Olvídense de usar esta si lo que quieren es el ángulo. Utilicen mejor la otra, la de coseno.
¿Ok? Siguiente resultado, vamos a ver, yo creo que no tengo que poner ninguna otra nota por aquí. Vamos a ver si me estoy brincando algún resultado, no. Siguiente resultado. Ok. El siguiente propiedad. Yo estoy diciendo entonces que ¿verdad? Esa propiedad se cumple. ¿Y qué pasaría si el ángulo en esta propiedad es 0 o pi? O sea, si los vectores son paralelos. Seno de 0 y seno de pi dan 0. Entonces, ¿verdad? En esta fórmula, si el ángulo entre los vectores es 0 o pi, ¿ok? Entonces vean que se cumple que la norma de U cruz V entre la norma de U por la norma de V me daría 0. Estamos pensando que los vectores no son nulos, ninguno de los dos. Ninguno de los dos es el vector nulo. Para poder pasar este a multiplicar, y entonces lo que obtendría es que la norma del producto cruz me da 0. ¿Okay? Entonces, si los vectores son paralelos, la norma del producto cruz da 0. También funciona en viceversa. O sea, si la norma del producto cruz da 0, quiere decir que los vectores serán paralelos. Es un sí y solo sí en realidad. ¿Ok? Entonces, funciona también al contrario. Es un sí y solo sí. Muy bien, entonces vean, cuando ustedes estén resolviendo ejercicios que les den condiciones, entonces uno a veces se siente tentado a que a uno le dicen, se debe cumplir que el vector U y el vector V sean paralelos. Y hay dos condiciones que hemos visto para decidir si dos vectores son paralelos. En este momento esta es una condición, que el producto cruz me dé norma 0. La otra condición que habíamos dicho era que uno fuera el múltiplo del otro. Si ustedes están en un ejercicio y les dan como una de las opciones que U y V son paralelos, prefieran siempre que uno es un múltiplo del otro. Es más fácil de trabajar que esta condición. ¿Okay? Entonces, si U y V son paralelos, es siempre más fácil utilizar o saber, ¿no? Utilizar que uno es el múltiplo del otro. ¿Okay? Es decir, que U yo lo puedo escribir como KV. Eso es más fácil de trabajar en los ejercicios que usar esta condición. ¿Se llega a lo mismo? Sí, sí llega a lo mismo, pero miren cómo se complica si yo utilizo esto del producto cruz. Queda horrible. Se vuelven muy complicados ejercicios que si utilizo que uno es el múltiplo del otro salen muy fáciles. ¿Okay? Entonces siempre prefieran ese si es una condición en un ejercicio. Usted les dice, se sabe que, o sea, se están buscando dos vectores tales que U es paralelo a tal, ¿verdad? Y U forma un ángulo de tanto con otro, ¿verdad? Ok, entonces prefiero esa condición de que U es el múltiplo del vector al que es paralelo. Muy bien. Siguiente propiedad. Esta es muy interesante. Okay. El área del paralelogramo formado por los vectores U y V se calcula como la norma del producto cruz de los vectores. Qué resultado más increíblemente chido, ¿verdad? Nada más le calculo la norma al producto cruz de los vectores y estoy calculando el área de un paralelogramo. Voy a bajar aquí para hacer el dibujito.
Entonces vean, voy a dejar eso ahí. Entonces yo tengo un vector U, por facilidad lo voy a poner horizontal. Y bueno, tal vez más pequeño, creo que lo hice muy largo. Okay. Tengo un vector V. Si yo agarro este vector U y lo pego aquí arriba, justamente donde terminó V, y agarro el V y lo pego aquí a la derecha, justo donde quedó U, donde terminó U, ese es el paralelogramo al que se refiere este resultado. Lo que estoy encontrando entonces es el área de lo que está aquí adentro del paralelogramo. O sea, estoy encontrando esta área que estoy por aquí resaltando. Y es la norma del producto cruz. Vamos a ver que efectivamente es cierto. El área de un paralelogramo es base por altura. Ese es el área. La base está bien fácil, la norma de U. La altura no está tan fácil. ¿Okay? Aquí perpendicular. Y este de aquí a aquí es la altura. Creo que no necesito esta como si fuera vector. Esa es la altura. ¿Ok? Se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la norma de V. Y yo quiero H. ¿Ok? Y además, tal vez me sirve más ponerlo aquí. Voy a ponerlo más bien aquí el H. Eso vale lo mismo, es H. Este es el ángulo cita entre U y V. Entonces, si yo quiero relacionar H con la hipotenusa, saco seno, ¿verdad? Seno del ángulo entre ellos es cateto opuesto entre la hipotenusa. Quiere decir que la altura de ese paralelogramo es la norma de V por el seno de cita. Por lo tanto, el área, perdón, es la base por la altura, ¿verdad? La base es la norma de U. La altura, dije que es la norma de V por el seno del ángulo entre ellos dos. Y acabamos de decir, voy a subir un toquecito, acabamos de decir de aquí, si paso a multiplicar la norma de U cruz V, es la norma de U por la norma de V por el seno de cita. Vean que lo que tengo es este lado y eso es igual a la norma del producto cruz. ¿Okay? Veanlo aquí. Lo que tengo es el lado derecho. Y eso es exactamente lo mismo que la norma del producto cruz de los vectores. ¿Okay? Qué interesante. O sea, el producto cruz no solamente me da un vector perpendicular a los dos originales, sino que la longitud de ese vector es el área del paralelogramo que forman esos dos vectores en el piso, bueno, donde estén. Ok, muy, muy interesante. Entonces, además, que voy a bajar. Entonces, el triángulo que forman U y V, ok, tiene como área de la mitad, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando del triángulo. Entonces, si yo tengo por aquí el vector U y por aquí tengo el vector V, entonces el triángulo que se estaría formando es el triangulito aquí que está, para que se encierre. Y eso es la mitad del paralelogramo que acabo de calcular arriba. ¿Okay? Entonces, va a ser la mitad. Tiene como área
la norma de U cruz V dividido entre 2. Uy, muy interesantes. Qué resultados más, ¿verdad? Qué interesante resultó el producto cruz, ¿verdad? Me dio muchísimas más cosas de las que tal vez en algún momento imaginé. Y bueno, todavía falta ver más resultados. Vamos a hacer de un ejemplillo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a, primero, un par de ejemplos. Primer ejemplo, vamos a determinar un vector perpendicular a los dos vectores dados. A los dos vectores que se dan. Ok, voy a bajar ahí un poquito. Entonces, digamos que me dan el vector U, que es el vector 3, 1, menos 4. V, que es el vector 1, menos 1, 2. Que ya están puestos en el origen. Recuerden, si no me los dan en el origen, lo primero que hago es me los llevo al origen. Ya sabemos cómo. Es punto final menos punto inicial. Estos ya están en el origen. Entonces, ¿qué hago? Ya yo sé fácilmente, facilísimo, cómo puedo encontrar un vector que sea perpendicular a otros dos que me están dando. Calculo el producto cruz y eso me da un vector perpendicular a ambos. ¿Okay? Es así de fácil. Entonces, coloco este determinante IJK, pongo el 3, 1 menos 4, el 1 menos 1, 2 y digo, bueno, ¿cuál es la componente I? Este por este. Eso es 2 menos este por este. Menos 4 por menos 1, 4. Voy a la componente, a la segunda componente, voy con la componente J, llevo un menos antes. Este por este, 6, menos este por este. Menos y menos da más, 4. ¿Okay? Última componente, la K. Este por este, menos 3, menos 1 por 1. Okay. Y así de fácil encontré un vector, el menos 2, menos 10, menos 4, que es un vector que es perpendicular a los dos originales al mismo tiempo. Perpendicular a ambos al mismo tiempo. No solo eso, si quisiera saber cuánto vale el área del paralelogramo que formaron esos dos vectores, U y V, nada más le calculo la norma a ese vector y ya lo tengo. Es bastante sencillo. El otro ejemplo que vamos a hacer justamente va por ahí. Vamos a determinar el área de un triángulo. Y número 2. Determine el área del triángulo ABC, donde A es el punto 1, 0, menos 3, B es el punto 3, 0, 2, C es el punto 2, 1, 0. Ok, me están dando, o sea, me están pidiendo el área de un triángulo con 3 puntos en R3, ¿verdad? En 3 dimensiones. Les había dicho la vez pasada, bueno, aquí no graficamos tanto, ahora no hacemos muchos dibujos, no lo vamos a dibujar. Pero imagínense, o sea, me están dando 3 puntos en el espacio. Con eso se está formando un triángulo. ¿Okay? Entonces voy a ubicarme aquí rápidamente, pero no lo voy a hacer en 3 dimensiones. Es un triángulo, lo voy a poner por ahí, pero eso es un triángulo que está en 3 dimensiones. Yo quiero calcularle el área. Entonces, bueno, ya teníamos varias fórmulas, ¿verdad? O sea, desde mate general
Bueno, aunque no lo vieron en 3 dimensiones, pero ya yo puedo sacar, por ejemplo, la distancia entre los puntos. Eso es una formulilla relativamente fácil. Y con la distancia puedo sacar entonces los 3 lados y utilizo la fórmula de Herón. Esa es una forma. Con vectores yo siento que esto se simplifica un poco, porque vean, voy a tomar el vector AB, que yo sé que este no está en el origen, me lo voy a llevar al origen, OB menos OA. Eso es el punto B, 3,02, le resto el punto A, que es el 1, 0, menos 3. Eso me da el vector 2, 0 y 2 le sumo 3, 5. Calculo el AC, ¿verdad? Que salgan, digamos, del mismo vértice. Entonces voy a tomar el otro vector, que es el AC, este. Eso es OC menos OA, me lo voy a llevar al origen. Agarro el C, que es el 2, 1, 0, y le resto el A, que es el 1, 0, menos 3. Eso me da el vector 1, 1, 3. Ya tengo los dos vectores puestos en el origen. Ahora, ¿qué me dice el resultado que vimos? Que el área es la norma del producto cruz dividido entre 2. Entonces yo vengo y digo, bueno, ok. El producto cruz de AB con AC, agarro I, agarro J, agarro K, pongo el 205, 113. Y digo, ok, la primer componente, 0 menos 5. Ok. Segunda componente, lleva un menos antes. 6 menos 5. Tercer componente, 2 menos 0. Me da el vector menos 5, menos 1, 2. Y el área de ese triángulo, el área, va a ser la norma de este vector dividido entre 2. La norma de ese vector, la raíz de 25 más 1 más 4 dividido entre 2. Eso me da raíz de 30 medios. Listo, ya encontré el área. Más fácil que sacar distancias y después usar Herón, ¿verdad? O bueno, buscar tal vez no sé, tengo otras formas de hacerlo, tal vez la altura, qué sé yo, pero para la altura tendría que sacar la proyección, es muchísimo más complicado. Esta es la forma más fácil que hay y es gracias a los vectores. ¿Okay? Yo sé que aquí hay gente de compu, de computadores tal vez también. No sé si cuando llevaron intro o taller, también los demás, tal vez cuando llevaron, ¿cómo es que se llaman los demás? Elementos de computación. Pero probablemente ahí no, probablemente en intro y en taller. Vieron unas fórmulas muy extrañas para saber si un punto estaba dentro de un triángulo. ¿Okay? Es típico un ejercicio por ahí de intro, de taller. ¿Cómo saber si un punto está dentro de un triángulo? Lo que usan es el producto cruz, ¿verdad? Uno lo busca en internet y se encuentra las fórmulas y en intro y taller usan esas fórmulas directamente. Pero lo que hacen es nada más coger el punto de adentro y empiezan a formar triángulos. Y cogen los vectores y se fijan a ver si el producto cruz dio hacia arriba o hacia abajo. Y si todos los productos cruz dieron hacia arriba, el punto está adentro, o si todos dieron hacia abajo, el punto está adentro. Si dieron unos hacia adentro y unos hacia arriba y otros hacia abajo, entonces quiere decir que está afuera. Es una forma de saber si un punto está dentro o afuera de un triángulo. Y fijo, muchos aquí de compu hicieron ese problemilla. Ok, bueno, son las 4:05, vamos a dar un break aquí de unos 10 minutos, ¿verdad? Volvemos como a las 4:15. Voy a detener por aquí la grabación.